Buenas tardes a todos y a todas a una nueva edición de mi canal de YouTube llamado Perú, Orgullo de España. En el día de hoy vamos a tratar de un tema apasionante que tiene que ver con las tradiciones musicales de ambos países y las relaciones existentes entre las culturas y las tradiciones de ambos países. En concreto, voy a tratar de establecer los orígenes, características, la evolución histórica y las conclusiones referidas a las similitudes posibles entre el cajón peruano y el cajón flamenco. Vamos a empezar con una breve introducción. Bueno, podemos concluir que el cajón es un instrumento de percusión que ocupa un papel importante en el flamenco. Efectivamente, se inicia todo en 1977, cuando Paco de Lucía, que era un guitarrista andaluz muy talentoso, en una de sus giras consiguió hacerse con uno de estos cajones peruanos en la propia Embajada de España en Lima, Perú. Se puede decir abiertamente que el cajón flamenco es el sucesor del cajón peruano, que ya de por sí este último cuenta con una historia destacada, con innovaciones y modificaciones con los años. Pero esto no implica que el cajón peruano desaparezca, no, en absoluto, son dos cosas distintas. Producen tonalidades distintas y se utilizan para objetivos distintos. En concreto, el cajón peruano se sigue utilizando en la música folclórica latinoamericana, de Perú, Cuba e incluso en la música moderna, debido a sus timbres característicos. La diferencia entre ambos cajones está en la sonoridad. En el cajón peruano es más seca y oscura, y en el cajón flamenco el timbre es más agudo y metálico. El cajón en el flamenco es un instrumento de carácter acompañante, no solista. Eso es fundamental, porque en Perú y los países de América Latina, donde se utiliza el cajón peruano, parece que fuera el elemento principal del espectáculo, ¿no? Sin embargo, en el flamenco simplemente sirve este cajón como base para que el bailaor y la guitarra puedan tener mayor soltura, lo que implica que el ritmo debe estar presente, pero nunca debe estar por encima de la propia melodía. Bien. Hablemos un poco de la evolución histórica. El cajón peruano tiene su origen en la zona de Chincha, al sur de Lima. Y bueno, lógicamente en esa región hay una gran población de origen africano. El cajón peruano, por tanto, se puede afirmar a ciencia cierta que es afro-peruano, es decir, fue creado por los negros esclavos en el Nuevo Mundo, principalmente Perú, durante la colonización española. Bueno, yo diría durante la réplica española de un nuevo territorio. Hacia principios del siglo XVII se hizo pública una prohibición de la Iglesia Católica para el uso de esos tambores, porque pensaban que se utilizaría para, digamos, comunicarse a distancia. Y lógicamente también consideraban que eran paganos, no tenían ninguna función dentro de la propia Iglesia Católica. Existía miedo por parte de las instituciones de la época de que este instrumento sirviera para que se pudieran comunicar y pudieran de alguna forma urdir o tramar algún plan para suponer un peligro para las intenciones de la propia corona. Además, se pretendía evitar que tocasen el panalivio, un tipo de canción negra que mostraba en lamento sus condiciones de esclavo. Bien. Por lo que todo el tambor hallado fue quemado. La historia de Perú nos indica que en 1813 desaparece toda referencia del tambor en documentos virreinales y hacia 1850 se tienen las primeras señas del cajón como instrumento musical exclusivamente. Es decir, ya dentro de la vida republicana. Evolución histórica también es decir que ante la prohibición de usar el tambor,
Se podía utilizar cualquier elemento para hacer ruido, lógicamente, o por hacer algún sonido. Por ejemplo, las cucharas de madera, las sillas, las mesas, las cajitas de limosnas o el checo. También las cajones de madera. Todo ello servía para acompañar rítmicamente las canciones y ritos propios de las tierras africanas. Porque en África hablar de música es hablar de percusión, está claro. Los primeros antecesores del cajón fueron envases de madera, como dije antes. A veces eran recogidos y utilizados para recoger la fruta. También se habla de una especie de tamborete, ¿no? Un pedazo de madera sobre 4 soportes, como una mesa pequeña, y de tambores hechos de madera, pero cubiertos con pieles de animales. Un gran exponente del cajón peruano sin duda es Nicomedes Santa Cruz, quien dice que el cajón tiene un origen posible en un par de cántaros cónicos de cerámica o botijas, que se utilizaban antiguamente para acompañar a la zamacueca. Bien. Las primeras crónicas recogidas del cajón peruano están relacionadas con la danza limeña llamada zamacueca y al norteño tondero. Lógicamente, el uso de este instrumento fue popularizado con estos bailes, no mucho después de la fiesta limeña de la época virreinal, denominada fiesta de Amancaes. Bueno, sin embargo, la zamacueca, el tondero, no son las danzas más antiguas. El festejo es una danza más antigua, es afroperuana, es más africana y más representativa de lo que tiene el pueblo negro peruano. Efectivamente, se distingue, por ejemplo, el festejo tradicional, que es el que se baila en los hogares negros peruanos, también en las calles de los pueblos costeños, donde se baila solamente al ritmo de los cajones, tal y como lo bailaban las antiguas negras esclavas del antiguo Perú. La zamacueca es una de las danzas típicas afroperuanas, que todavía nace de una danza más antigua todavía, llamada ombligada, ya que no era una especie de danza bailada, sino más bien, bueno, se utilizaba el ombligo para desplazarse por el suelo mientras se bailaba, ¿no? Era un baile en el que se representaba la sexualidad en cada alusión a la fertilidad. El propio Nicomedes Santa Cruz, que hemos destacado antes, alude a esta danza como una de las fuentes originarias de la zamacueca. En el siglo XVIII esta danza se tocaba con palmas y haciendo ritmo con los cajones de casa, o también con cajas de embalaje, sí. También con botijas primitivas hechas de piel de cabra, ¿no? El tondero, sin duda, es una danza que nació de la competencia entre los indígenas y los negros para demostrar quién tenía la danza más bonita o más bella, ¿no? Los indígenas tenían su pava y los negros tenían su lundero. El tondero viene de la voz lundero, que habría sido aplicada para nominar a los que tocaban o practicaban el lundu, ¿no? Los cronistas de la época afirman que en los bares o chinganas de la Lima del siglo XVII se tocaba una especie de ritmo primitivo, parecido a la bujería flamenca. Lo hacían golpeando los nudillos de los dedos contra las mesas. Incluía voces discordantes, aguardentosas, ¿no? Es decir, influenciadas por la ingestión del aguardiente, ¿no? Acompañadas por dos guitarristas, ¿no? Bien. Al igual que la percusión, los ritmos peruanos de marcada influencia española van transformándose poco a poco, adoptando más elementos criollos y negros, y van tomando diferentes nombres: el landó, el tondero, el panalivio, el aguanieves, el payandé, el festejo, para luego dar origen a la zamacueca, que sería la base del baile nacional, por el nombre de marinera, en honor a la flota naval peruana. Estos ritmos cobraron forma con la inclusión del cajón. Este cajón se convierte casi exclusivamente en el instrumento peruano de percusión por excelencia, ¿no? En 1950, el compositor Abelardo Vázquez estableció una medida para el cajón,
que luego se quedó confirmada en 45 centímetros de alto, 35 centímetros de base y 20 centímetros de ancho. Entre los cajoneros reconocidos podemos citar a varios personajes clave, por ejemplo, Carlos Caetro Soto, Eusebio Cirio Pititi, Porfirio y Alberto Vázquez, Julio Chocolate Argendones, Luis Cotito, etc. Pero sin duda la difusión de este instrumento de percusión en el mundo se debió a la adopción por parte de Paco de Lucía en el año 1977. Hemos explicado antes que fue en el Perú, concretamente la Embajada Española de Lima, donde este guitarrista español, muy talentoso y exitoso en el mundo, Paco de Lucía, pues vio por primera vez en su vida este instrumento. Se quedó anodado, sorprendido de cómo sonaba, ¿no? Los músicos al ver este instrumento y escuchar su bello sonido se preguntaron dónde estaba su instrumento y al tocar, bueno, claro, porque el cajón ellos no conocían a ningún instrumento con esas formas, ¿no? Pero se quedaron sorprendidos sin duda por su sonoridad y también porque parecía un instrumento en apariencia muy simple, ¿no? Caetro le regaló a Paco de Lucía un cajón, pero este último además compró otro y se lo trajo a España. Rubén Dantas, percusionista del sexteto, empezó a utilizar el instrumento en la música flamenca, haciendo adaptaciones a nivel rítmico. Al cajón, lógicamente, se le realizaron unos cambios en España, ¿no? Por ejemplo, se le pusieron unas cuerdas de guitarra en el interior, unas bordoneras e incluso campanillas o cables. Otra adaptación fue tocar con la galleta, que es la parte superior del instrumento. A partir de un año después, en el 78, Paco de Lucía empezó a utilizarlo en todas sus giras. Se podría decir que el primer tema interpretado por este sexteto, donde se incluye la figura del cajón peruano, es en el tema Solo quiero caminar. Bien, a partir de este momento el cajón desbancó a las tumbadoras o bongos que hasta ahora se utilizaban en algunos estilos flamencos. La primera actuación llevada a cabo fue en el Parque de Atracciones de Madrid, donde acudieron numerosas personalidades del mundo del flamenco. Bueno, en conclusión, ¿cuál es mejor de los dos? El cajón peruano, el cajón flamenco. Se puede decir que ahora mismo son distintos, pero complementarios. No existiría el cajón flamenco sin el cajón peruano, lógicamente, pero a su vez no son muchas las diferencias entre ambos, ¿no? Porque el cajón flamenco es una adquisición, ¿no?, del cajón peruano, aplicado a otro tipo de música muy diferente, que es el flamenco, ¿no? Lógicamente, desde el año 1977 hasta 2021 han pasado ya unos cuantos años, en los cuales pues ha habido tiempo de sobra para generar innovaciones en el cajón flamenco y para sacarle el máximo partido posible a los timbres más deseados. La diferencia más destacable es el sistema de bordón, ¿vale? De hecho, el sonido se enriquece poniendo objetos metálicos en el interior, apoyados rozando la tapa, pero eso ocurre fundamentalmente en el flamenco, no tanto en el cajón peruano. El cajón flamenco ha sido fruto de múltiples experimentos. A veces se ejecuta de forma vertical, otras de forma horizontal, a veces se le agrega dos cuerdas de la guitarra en el orificio, a veces se le pone batutas o cepillos, a veces bordones de tambor, cascabeles, etc. En algunos casos no se pone nada y el sonido resulta mucho más limpio. Con el bordón puesto resulta un sonido más parecido al de una caja de batería, por ejemplo. El sonido es mucho más estridente y metálico, creando una gran conexión entre el zapateo y las palmas, que al final, lógicamente, resume el fin original del uso del cajón, sino para qué se utiliza, ¿no?
Esta diferencia hace que el sonido del cajón peruano resulte mucho más seco, más oscuro, obteniendo el timbre que se obtiene al golpear la madera sin interferir ningún sonido. Es decir, es un sonido más puro, más arcaico y tradicional, porque la música peruana no es nada parecido al flamenco, lógicamente, ¿no? Entendemos por técnica la forma de interpretar la música, la manera de tocar el cajón. En este aspecto no hay demasiada diferencia entre el cajón peruano y el cajón flamenco, ¿no? Porque este último, como dije antes, es una incorporación del primero en un estilo y una sociedad distinta. El cajón peruano requiere más fuerza a la hora de interpretar, seguramente hay que golpear con más fuerza, digamos, la parte superior o inferior del cajón. Como no tiene cuerdas ni bordones tras la tapa delantera, el sonido es más áspero. Esto implica intensidad, es más intenso el sonido y supone también una complejidad a la hora de diferenciar los dos sonidos principales del instrumento, grave y agudo. Es decir, no es tan claro, ¿no? En el cajón peruano. El grave se conseguiría pues percutiendo con la palma de la mano y la última falange de los dedos en la zona que se sitúa entre el centro de la tapa y el borde. Y el agudo, sin embargo, es el sonido más estridente, que este sí que es característico puramente del cajón flamenco. Se percute con las falanges de las yemas de los dedos en la zona del borde superior de la tapa. Este sonido produce un efecto llamativo, como un repiqueteo, ¿no? Se trata de un sonido agudo que, mezclado con las cuerdas del interior, se obtiene, bueno, una sonoridad especial. Por eso gusta tanto en el flamenco y se han hecho tan dependientes de su uso. La madera del borde superior de la tapa está en contacto directo con las cuerdas o el bordón. Depende del material que se utilice en su fabricación. De ahí que se produzca el sonido, que tiene la esencia del flamenco, ¿no? Hoy en día no se puede entender el flamenco sin entender el uso del cajón peruano adaptado al flamenco. Bueno, entonces ya sabemos que el cajón peruano produce una sonoridad distinta. Precisamente el flamenco persigue conseguir esa sonoridad necesaria para que se conecte la figura del bailaor que está golpeando el tablado flamenco con sus zapatos, ¿no? Y el guitarrista, ¿no? A veces el bailaor coincide con el cantante, otras veces no, es una persona distinta, ¿no? Sin el cajón peruano no se entendería el flamenco español actual. Bueno, hay diferentes fuentes, hay 5 libros que he destacado que podían complementar esta humilde charla, ¿no? Espero que les haya gustado esta breve presentación y que hayan aprendido mucho sobre el uso del cajón peruano y el cajón flamenco. No duden en hacer algún tipo de comentario en la sección de abajo y les animo a que se suscriban al canal para seguir informados de apasionantes temas culturales o históricos que tienen que ver con ambos países hermanos. Les deseo un buen día. ¡Que viva el Perú, carajo!